Saludos de Cristo para usted. Bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada. Lección titulada De la batalla a la victoria. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Analicemos la sección titulada El tiempo fijado era largo. Daniel, capítulo 10, el versículo 1 declara así en la mayoría de las versiones en español. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Obsérvese que se menciona el conflicto grande. Sin embargo, en el original no aparece así, y eso se puede comprobar en la versión que usó Elena G. de White, llamada la King James en inglés. Daniel, capítulo 10, el versículo 1, en lugar de la frase el conflicto grande, dice, el tiempo fijado era largo. Aquí está hablando de tiempo. Entonces, su versión, si no dice así, corríjalo, debe decir así. Leo Daniel capítulo 10, verso 1, en la traducción ya correcta. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era verdadera y el tiempo fijado era largo. Él prestó atención y entendió la visión. El tiempo fijado era largo. ¿A qué hace referencia? El único tiempo que se muestra antes de Daniel capítulo 10 es los 2300 días, registrado en Daniel 8:14. Y también las 70 semanas de Daniel capítulo 9, el versículo 24. Las 70 semanas, recordando que una semana tiene 7 días, lo podemos convertir a días. 70 por 7 igual 490 días. Es decir, las 70 semanas significan 490 días, que es tiempo. Por lo tanto, Daniel capítulo 10, el verso 1, cuando habla del tiempo fijado era largo, solo puede referirse a los 2300 días y a los 490 días o 70 semanas. Recuérdese que las 70 semanas o 490 días es el primer bloque de los 2300 días. Por lo tanto, es el único tiempo a que puede hacer referencia Daniel 10, el versículo 1. Debo recordarles o enseñar que Daniel conocía el principio de día por año, y eso lo vamos a comprobar con el espíritu de profecía. El libro Profetas y Reyes, el capítulo 45, el retorno de los desterrados, en la página 406 declara: Daniel no podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías y los 2300 años. Obsérvese que Elena de White, al hablar de Daniel, muestra que el profeta conocía los 2300 días, pero con el principio día por año, porque no podía hacer conexión entre los 70 años de cautiverio y los 2300 años. Eso nos revela que Daniel conocía el principio de día por año y se lo aplicó a Daniel 8:14, 2300 días igual 2300 años. Entonces, recuérdese que Daniel 10, el verso 1, habla del tiempo fijado era largo. Solo puede referirse a los 2300 días, aplicándole el principio 2300 años. Y el primer bloque, las 70 semanas o 490 días.
Entonces, ese tiempo fijado que era largo, Daniel entendía que se refería a los 2300 años, que era demasiado largo para la purificación del santuario en Jerusalén. Por eso no lo entendía. También los 490 días o 70 semanas eran demasiado largos para la restauración de la ciudad de Jerusalén. Por eso él escribió que el tiempo fijado era largo. Entonces, hasta aquí vemos que Daniel 10.1 hace referencia a los 2300 días y a su primer bloque, las 70 semanas. Sin embargo, él, al profundizar más, nos revela la Biblia que lo entendió. Veamos la última parte de Daniel 10, el verso 1. Él prestó atención y entendió la visión. ¿Qué visión? El de tiempo, los 2300 días. Específicamente y especialmente entendió las 70 semanas o 490 días, años, que tenían que ver con él y su pueblo, los judíos. Voy a leer lo que dice el espíritu de profecía. En el deseado de todas las gentes, en la página 107 declara, el capítulo 14, hemos hallado al Mesías. Era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluían el advenimiento del Mesías, estaban por terminar y todos anhelaban participar en esa era de gloria nacional que se esperaba para entonces. Resalto la primera frase, era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel incluían el advenimiento del Mesías. La cita del espíritu de profecía prueba que los judíos sabían y entendían la profecía de las 70 semanas o 490 años, que tenía que ver con los judíos. Pero Daniel capítulo 10, el verso 1, la última parte, nos prueba que Daniel fue el primer judío que entendió el primer bloque de los 2300 días, es decir, entendió las 70 semanas o 490 años. ¿Por qué? Porque se enfocó en el estudio de la profecía en relación a él y a su pueblo. La lección que aprendemos es que como pueblo adventista del séptimo día debiésemos entender a la perfección las profecías en conexión a nosotros como el pueblo de Dios, especialmente el juicio de los muertos y el juicio de los vivos que está a punto de ocurrir. Analicemos la sección titulada Daniel 10, la promesa de interpretación. Debo recordarles que en Daniel capítulo 8 tenemos una serie de temas que son muy profundos, que sin la interpretación divina no pudiésemos nosotros los humanos entender esos temas. En Daniel capítulo 8 tenemos la visión del carnero y el macho cabrío. Eso lo interpretó el ángel Gabriel. Fue comisionado por Miguel. La interpretación de ese tema lo tenemos en Daniel capítulo 8 del verso 20 al verso 22. Daniel entendió ese tema. Luego en Daniel 8 tenemos el tema de tiempo, los 2300 días de Daniel 8:14. Ese tema no lo entendió Daniel, por eso fue necesario que viniese el ángel Gabriel a explicárselo. Y la interpretación de los 2300 días lo tenemos en Daniel capítulo 9. El ángel Gabriel inicia explicando los 2300 días con el primer bloque de tiempo que le pertenece a los 2300 días. Hacemos referencia a las 70 semanas o 490 días. Finalmente, Daniel entendió
el tópico de las 70 semanas, el primer bloque de los 2300 días. Y eso lo corrobora Daniel capítulo 10, el versículo 1, la última parte. Dice que entendió la visión. ¿Qué otro tema tenemos en Daniel capítulo 8 que Daniel aún en ese nivel de estudio no había comprendido? Daniel capítulo 8 nos revela un tópico también complicado y es sobre el cuerno que creció extremadamente. Está registrado en Daniel capítulo 8, el versículo 9, versículo 10, versículo 11 y el versículo 12. Ahí no solamente se describe el origen del cuerno que creció extremadamente, sino que también se describe la obra que iba a realizar este poder bajo la ilustración del cuerno que creció extremadamente. Esa sección de Daniel 8, el profeta aún no lo había entendido. Para saber en el capítulo 10 en qué versículo está la promesa de esa interpretación del tema que el profeta aún no había entendido, vamos a tomar algunos datos, especialmente e inicialmente en Daniel capítulo 10, el versículo 1, nos menciona a Ciro. Ciro gobernó el imperio de Medo-Persia. Ciro tuvo un hijo que se llamó Cambises. Ambos fueron reyes del imperio que conquistó a Babilonia. ¿Cuánto tiempo? Para ello vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía. La primera cita que les daré en cuanto a ello lo encontramos en la Review and Herald del 5 de diciembre del año 1907 y declara así: se obtuvo finalmente la victoria y las fuerzas del enemigo fueron detenidas todos los días de Ciro, quien reinó por 7 años, y todos los días de su hijo Cambises, quien reinó por 7 años y medio. Entonces, de acuerdo a esta cita inspirada de Elena G. de White como profetisa de la Iglesia Adventista, podemos afirmar que Ciro gobernó 7 años y su hijo Cambises también gobernó 7 años. Entonces sumemos 7 más 7 igual 14. Tenemos un dato sumamente importante, el número 14. Leo otra cita más del espíritu de profecía en el libro que aparece únicamente en inglés, Mi vida hoy. En la página 365 declara así enfáticamente: estúdiese el capítulo 10 de Daniel y notad particularmente el versículo 14. ¿Qué hay que estudiar? Daniel capítulo 10, lo estamos estudiando juntos ahora, pero específicamente ¿qué versículo nos recomienda estudiar? El versículo 14. Entonces, abramos nuestras Biblias, abra ahí su celular, enciéndalo y busque esta cita. Daniel capítulo 10, el verso 14 dice: he venido ahora a explicarte lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días venideros. Aquí aparece Gabriel diciendo que vino a explicarle algo, una verdad, y la verdad que aún le faltaba comprender a Daniel era la obra del cuerno que creció extremadamente. Por lo tanto, aquí en Daniel capítulo 10, el verso 14, se da la promesa de la interpretación o explicación de la obra del cuerno que creció extremadamente. Les digo adelantadamente, en Daniel capítulo 10 no tenemos esa explicación, solo tenemos la promesa que se va a interpretar la obra del cuerno que creció extremadamente. Entonces, ¿dónde está esa interpretación de la obra del cuerno que creció extremadamente? La respuesta
y la explicación la tenemos en dos capítulos, Daniel capítulo 11 y Daniel capítulo 12. Estos últimos dos capítulos de este libro profético contienen la interpretación de la obra del cuerno que creció extremadamente. En Daniel capítulo 10 solamente se dio la promesa que se iba a dar esa interpretación. Ahora vamos a observar que Miguel eligió o comisionó a un agente o a un maestro para interpretar aquellas profecías que eran y son difíciles de entender humanamente hablando. Eligió Dios a Gabriel como maestro exclusivo de Daniel. De igual manera, hoy en nuestro tiempo es necesario tener un maestro elegido por Dios para interpretar aquellas profecías de difícil comprensión. Y Dios prometió también a un mensajero intérprete. No lo digo yo, está escrito. Vamos a leer lo que dice Malaquías capítulo 4. El versículo 5 se nos pronostica lo siguiente. Mirad, yo os envío al profeta Elías, un hombre, antes que venga el grande y terrible día del Señor. Aquí está la promesa profética de un mensajero antes del día grande y terrible. Así se pronosticó. Ahora veamos lo que se explicó sobre este versículo a través del espíritu de profecía, libros de Elena G. de White. Una cita en particular, Testimonios para los Ministros, en la página 475, el capítulo Exhortación y Amonestación. El subtítulo, Que el cielo nos guíe, declara así: la profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Hasta aquí citó Elena de White, Malaquías 4:5. Ahora ella comenta: alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando él, y cuando él aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Obsérvense que tanto la Biblia en Malaquías 4:5, el profeta Malaquías, y Elena G. de White, profetisa de la Iglesia Adventista, colocan la promesa profética de que Dios iba a enviar a alguien a interpretar aquellas profecías de difícil comprensión. Tanto el profeta Malaquías como la profetisa Elena de White pronostican a un hombre, a un maestro elegido por Dios para interpretar las escrituras en nuestro tiempo. Hoy, que está a punto de ocurrir el día grande y terrible, es decir, el juicio de los vivos, debiese usted y mi persona de saber quién es esa persona que Dios ha elegido para interpretar las escrituras en nuestro tiempo, llevando un mensaje hoy para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así como Daniel sabía a quién Dios eligió para ser su maestro en las profecías, en la interpretación, así nosotros debemos saber quién es el hombre que Dios ha elegido para interpretar las escrituras. Analicemos la sección titulada Los 5 niveles de ayuno. En Daniel capítulo 10, que es el capítulo de nuestro estudio en esta ocasión, se menciona uno de los niveles. Empezaré desde el nivel 1. Es el que está registrado en Levíticos capítulo 23, el versículo 27. También lo encuentra en Jeremías capítulo 36, el verso 6. Ahí
se menciona un ayuno de un día, es decir, de 24 horas. Ese es el nivel 1. Luego tenemos el nivel 2 y lo encontramos en el libro de Esther, el capítulo 4, el verso 16, donde se nos menciona que la reina Esther ayunó junto con el pueblo durante 3 días, sin comida y sin agua. Ese es el nivel 2, 3 días de ayuno. El nivel 3 es el que encontramos que realizó el rey David. En segunda de Samuel, el capítulo 12, del verso 16 al verso 20. David ayunó durante 7 días, mostrándonos el nivel número 3. Ahora veamos el nivel número 4. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 10, el verso 2, verso 3 y verso 4. Es el ayuno que realizó Daniel durante 3 semanas, dice acá. Sin embargo, en Daniel capítulo 10, el versículo 13 declara: pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. El ayuno que realizó Daniel fue 3 semanas efectivamente, y cada semana tiene 7 días, 7 por 3 igual 21 días. El nivel número 4 lo ejemplificó Daniel con el ayuno que él tuvo. El nivel número 5 es el que realizó Moisés, Elías y Cristo, pero enfatizo el de Cristo por ser nuestro modelo a seguir. Y lo encontramos en Mateo capítulo 4, el versículo 2, donde nos menciona 40 días de ayuno. El quinto nivel es 40 días de ayuno. ¿En qué nivel está usted? Yo le puedo responder: estoy en el nivel número 2, con 3 días de ayuno, tal como lo ejemplificó y nos lo mostró la reina Esther con el pueblo judío cuando se dio el decreto de muerte. Estamos practicando actualmente el ayuno de 3 días consecutivos, sin comida y sin agua. Este mes lo realizaremos también. Después de pasar el nivel 2, obviamente pasaremos al nivel 3, los 7 días de ayuno. Le invitamos a que obtenga más información, que estoy seguro que usted quiere más información sobre el tópico del ayuno. Se debe entender qué día es el correcto para ayunar y cómo se debe de ayunar, con agua o sin agua. Eso se debe analizar detenidamente para que el ayuno sea efectivo. Para ello, tenemos 2 videos ya en línea en nuestro canal en YouTube. Nos localiza como Ministro Enoc Martín. Ahí está nuestro canal y puede encontrar los 2 videos sobre el ayuno. El primero está titulado así: el ayuno en el gran día de expiación, Reforma Pro Salud. Ese es el video número 1. Colóquelo así: el ayuno en el gran día de expiación, Reforma Pro Salud, Ministro Enoc Martín. Así lo va a encontrar. El video número 2 en relación al ayuno se titula: el martes, el día profético para el ayuno, parte 2, Ministro Enoc Martín. Ahí tiene estos 2 videos para que disfrute y se pueda unir al equipo que ya no solamente es nacional, sino que ahora es internacional, ayunando en el día correcto y con un ayuno no médico, sino ayuno 100% bíblico. Especialmente en este gran día de expiación que estamos viviendo en el tiempo del juicio de los muertos. Pero muy pronto iniciará el juicio de los vivos. Y hay de aquel que aún no sabe de este tema del ayuno, porque debemos afligir nuestros cuerpos ante el Señor como un sacrificio vivo y agradable. Por eso es importante este tópico. Bendiciones. Analicemos la sección titulada Decodificando a Miguel
y a Gabriel. Empecemos con el nombre Gabriel. En hebreo significa el hombre de Dios. Gabriel se menciona directamente en la Biblia un par de veces. Contemos cuántos. La primera mención en el Antiguo Testamento es en Daniel, el capítulo 8, el verso 16. La segunda mención la tenemos en Daniel capítulo 9, el verso 21. La tercera mención la tenemos en el Nuevo Testamento, en Lucas el capítulo 1, el versículo 19. La cuarta mención la tenemos en Lucas capítulo 1, el versículo 26. Entonces, el nombre Gabriel en toda la Biblia única y exclusivamente se menciona 4 veces. Apunte, Gabriel, el nombre se menciona en la Biblia 4 veces. Ahora veamos el título Miguel. Significa ¿quién como Dios? Veamos cuántas veces se hace mención de este título. La primera mención en el Antiguo Testamento la encontramos en Daniel, el capítulo 10, el verso 13. Y la segunda mención la encontramos en Daniel, capítulo 10, el verso 21. La tercera mención en el Antiguo Testamento la encontramos en Daniel, capítulo 12, el verso 1. En el Antiguo Testamento, solamente en el libro de Daniel se menciona 3 veces el título Miguel. Ahora veamos cuántas veces se menciona en el Nuevo Testamento. La primera mención del título Miguel en el Nuevo Testamento la encontramos en el libro de Judas, el capítulo 1, el versículo 9. En este versículo se menciona a Miguel como arcángel. 3 en el Antiguo Testamento, 1 en Judas 1:9. Llevamos 4 menciones del título Miguel. Tenemos una última mención y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, el verso 7, donde dice Miguel y sus ángeles. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el título Miguel se menciona 5 veces en toda la Biblia. Recordemos, el ángel Gabriel, el nombre se menciona en toda la Biblia 4 veces. El nombre o título Miguel se menciona en toda la Biblia 5 veces. Sumemos entonces. ¿Por qué vamos a sumar? Porque tanto Gabriel y Miguel trabajan íntimamente y eso se puede comprobar en Daniel capítulo 10, el versículo 21, que nos dice así: primero te diré lo que está escrito en el libro de la verdad, ninguno me ayuda en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. El ángel Gabriel y Miguel trabajan íntimamente en la revelación de la verdad. Entonces, sumemos las veces que se menciona el nombre Gabriel y las veces que se menciona el título Miguel. Gabriel se menciona 4 veces en toda la Biblia y Miguel se menciona 5 veces. 4 más 5 hacen un total de 9. El 9 es sumamente importante para cada adventista del séptimo día, o por lo menos debiera ser importante,
porque se relaciona íntimamente con la iglesia de Dios actual en la tierra, y es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué lo digo? Porque a la propia iglesia adventista Dios le manda a que lea ciertas partes de la Biblia porque son sumamente importantes. Por ejemplo, tenemos esta declaración de Elena G. de White en manuscrito 38 del 27 de marzo de 1905. Elena de White declaró: leed y estudiad el capítulo 9 de Daniel. Leer y estudiar son dos cosas totalmente distintas. La primera orden que se nos da es leer y lo segundo es estudiar el capítulo 9 de Daniel. ¿Por qué tenemos que estudiar como iglesia adventista del séptimo día Daniel capítulo 9? La respuesta es que cuando estudiamos a fondo encontramos que el punto de partida de los 2300 días, aplicándole el principio día por año, el punto de partida de los 2300 años está registrado en Daniel capítulo 9 bajo la frase de 70 semanas. Si convertimos las 70 semanas a días, recordando que una semana tiene 7 días, tenemos de 70 semanas 490 días. Aplicándole el principio día por año, tenemos 490 años. Este tiempo de 490 años es el primer bloque de los 2300 años. Y los 2300 años empezaron en el 457 antes de Cristo con la orden de Artajerjes, rey de Persia, y concluyen el 22 de octubre de 1844. Ese día fue un día martes, y que empezó en el santuario celestial el juicio investigador de los muertos. Y de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía, cuando termine el juicio investigador de los muertos, que no tiene nada que ver con nosotros porque estamos vivos, cuando termine el de los muertos va a empezar el juicio de los vivos. Y hay de aquel que no esté listo y no sepa lo que es el juicio de los vivos, porque no tendrá grado de probabilidad de sobrevivir, porque está cometiendo el pecado de ignorancia voluntaria en esta era de tanta información digital, en esta era de libros, en esta era donde hay mensajeros, obreros bíblicos elegidos por Dios para predicar estas verdades que una y otra vez se ha estado enseñando. Está a punto de terminar el juicio de los muertos y empezar el juicio de los vivos. Por eso se nos aconseja estudiar y obviamente antes de estudiar leer el capítulo 9 de Daniel. Pero no solo ese capítulo se nos aconseja leer, sino que también se nos aconseja leer otro capítulo específico en relación al número 9. El libro Joyas de los Testimonios, el tomo 1, el capítulo El deber de reprender el pecado, en la página 336 declara así: léase el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Qué más hay que leer? Ezequiel 9. Pero no solo hay que leer, sino que también estudiar. Y también tenemos la orden de hacerlo en manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241 nos declara así: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Entonces ha llegado el tiempo de leer y estudiar urgentemente el capítulo 9 de Ezequiel. Dios nos lo dice directamente, nos lo muestra por
por claves de diferentes ángulos, nos está diciendo la misma verdad. Hoy por hoy debemos ser expertos en el capítulo 9 del profeta Ezequiel, porque contiene una verdad sumamente importante para viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Es de suma importancia porque se trata de vida o de muerte. Espero que sea para nosotros como informados para vida y no para muerte. Analicemos la sección titulada El Arcángel Miguel y Ezequiel 9. Cristo inicialmente en Daniel capítulo 10 es mencionado como un varón. Leamos Daniel capítulo 10, el verso 5 y el verso 6. Alcé mis ojos y vi un varón vestido de lino y su cintura ceñida de oro de Ufaz. Su cuerpo brillaba como el berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como bronce resplandeciente y la voz de sus palabras como estruendo de multitud. Este varón que se describe en estos versos es Cristo, porque así lo interpreta el espíritu de profecía en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo titulado La verdadera conversión es esencial, la página 524. Y cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle, Daniel dijo: mi lozanía se demudó en palidez de muerte y no retuve fuerza alguna. Daniel capítulo 10, versículo 8. ¿Quién le apareció a Daniel en el capítulo 10? Le apareció el Hijo de Dios, es decir, Cristo. Por lo tanto, el varón registrado en Daniel 10, verso 5 y verso 6 es Cristo. Pero a Cristo se le da un título en Daniel capítulo 10, el verso 13, de Miguel. Daniel capítulo 10, el verso 21, también se le menciona con el título de Miguel. ¿Cómo sabemos que Miguel es Cristo? Con la siguiente evidencia. En el Nuevo Testamento, especialmente en Judas, que solo tiene un capítulo, en el versículo 9 dice el arcángel Miguel. Importante esa frase, especialmente la palabra arcángel. Cuando uno lee la epístola de Pablo, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16 y el verso 17, declara: y el Señor, es decir, Cristo, descenderá del cielo con voz de arcángel. Entonces, el Señor Cristo es arcángel, es decir, el jefe de los ángeles. El título Miguel con la autoridad de arcángel muestra que se refiere a Cristo. También el espíritu de profecía lo afirma. En el libro en inglés llamado Espíritu de Profecía, tomo 1, en la página 342 declara: Miguel, oh Cristo. Miguel, oh Cristo, porque el arcángel Miguel es Cristo. Hasta aquí ya hemos visto la identidad de Miguel. Daniel capítulo 10, el versículo 21 declara lo siguiente: primero te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. La palabra príncipe es el hebreo niar. Y este término hebreo también se utiliza en el libro de Josué.
en el capítulo 5, específicamente en el versículo 14. Y él respondió: no, yo soy el príncipe del ejército del Eterno que he venido. La palabra príncipe en hebreo es niar. Tanto en Daniel capítulo 10 como en Josué capítulo 5 se utiliza la misma palabra hebrea, niar, indicando que el príncipe de Daniel capítulo 10, que se le da el título de Miguel, y el príncipe de Josué capítulo 5 son lo mismo. Está hablando de Cristo con su título de Miguel. Y cabe resaltar que cuando Cristo desempeña el papel de Miguel, está vestido de guerrero y con su armadura de guerrero. Y eso lo confirma Josué capítulo 5. Leamos el verso 13. Un día, cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre ante él con una espada desenvainada en la mano, y yendo hacia él le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Verso 14, y él respondió: no, yo soy el príncipe del ejército del Eterno que he venido. Entonces Josué se postró en la tierra, lo adoró y le dijo: ¿qué manda mi señor a su siervo? Verso 15, y el príncipe del ejército del Eterno respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Ya hemos comprobado que este príncipe con armadura de guerrero y con su espada desenvainada o desnuda es Cristo, pero también lo podemos leer en Patriarcas y Profetas en la página 522. El capítulo se titula La caída de Jericó. Era Cristo el sublime quien estaba delante del jefe de Israel. Dominado por santo temor, Josué cayó sobre su rostro, adoró, y tras oír la promesa, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos entonces que el personaje en Josué capítulo 5 con armadura de guerrero y con su espada es Cristo. Solo que Cristo en su papel de Miguel como guerrero. Hablando de Cristo desempeñando ese papel, también el profeta Isaías en el capítulo 59 nos describe a Miguel. En el versículo 16 y 17. El Señor vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien intercediese, y lo salvó su brazo, lo afirmó su propia justicia. El verso 17. Se vistió de justicia como de coraza y se colocó sobre su cabeza el yelmo de la salvación. Se vistió de ropa de venganza y se cubrió de celo como de manto. Verso 18. De acuerdo a lo que le hicieron, así retribuirá con ira a sus enemigos y pagará a sus adversarios. Retribuirá a las islas según lo merecen. ¿A quién se refiere estos versículos? Al Señor, a Miguel, nuestro príncipe. Isaías capítulo 59, el verso 20 nos lo corrobora. El Redentor vendrá a Sión, a los que en Jacob se viertan de la iniquidad, dice el Eterno. El Redentor, todo estudiante de la Biblia sensato, sabe que representa a Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador, es el que nos redime, por eso tiene el título también de Redentor. Isaías 59, 20, la primera frase dice: el Redentor vendrá a Sión. Puesto que el Redentor es Cristo, descrito aquí, según lo que hemos leído, con armadura de guerrero
implica también que tiene su espada, porque desempeña aquí el papel de Miguel. Pero dice que el Redentor vendrá a Sión. ¿Qué representación? El mismo profeta Isaías, en el capítulo 51, el verso 16, la última parte, declara: y diga a Sión, pueblo mío eres tú. ¿Quién es el pueblo actual de Dios? La iglesia adventista del séptimo día. Lo creo de corazón. Y usted, estoy seguro que también. Entonces, el Sión de nuestro tiempo es la iglesia adventista del séptimo día. Cuando leemos la profecía de Isaías 59, el verso 20, el Redentor vendrá a Sión, implica que Cristo, con el título de Miguel como guerrero, vendrá a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y a qué vendrá? Sería la pregunta natural, pero debo decirles que lo que yo estoy tratando de explicarles no es nada nuevo. Desde años anteriores se ha enseñado en la denominación adventista del séptimo día por hombres adventistas de renombre, por maestros de la iglesia, y en particular se destaca un personaje, el pastor adventista M.L. Andreasen. Él escribió varios libros y la denominación los utilizó como libros educativos, libros de textos para los miembros de la iglesia. Voy a leerles lo que se enseñó en 1929. El departamento de la escuela sabática publicó por todo el mundo adventista en el primer trimestre, enero-marzo, la cartilla titulada Lecciones del libro de Isaías, donde se estudiaron 13 capítulos del 54 al 66 del libro de Isaías. La denominación enseñó la venida especial de Cristo a la iglesia, declarando en los comentarios de la lección. Cito ahora el libro donde voy a leer. Pastor M.L. Andreasen, el autor, Isaías, el profeta del Evangelio, volumen 3, en la página 49. La portada del libro, usted lo puede encontrar en línea en inglés, es así. Que en español se traduce el título del libro: Isaías, el profeta del Evangelio, volumen 3, la página 49, que era el libro de comentarios de la lección del año 1929, el primer trimestre. Y dice de la siguiente manera: versículo 20, Isaías 59, el Redentor vendrá a Sión. Esta no es la venida en las nubes, sino la venida a la iglesia. Y cuando Él venga, Él hará la obra mencionada en Malaquías 3, del 1 al 3. ¡Qué cita tan importante, pero tan poco estudiada y tan poco conocida! Porque no se tiene el mismo espíritu que tenía Daniel de profundizar, hasta ayunaba hasta que entendiera la profecía. Pero hoy estamos muy cómodos. Pero lo que he estado enseñando no es nuevo, es viejo. Pero mi función, mi obra misionera es alertar aquello que se enseñó en la iglesia en años anteriores y que se ha olvidado en la generación actual de la iglesia adventista. Entonces recordarle que Cristo sí va a venir a la tierra, pero antes de que venga en las nubes de los cielos en su segunda venida, tiene que venir a la iglesia a hacer un trabajo especial. Vendrá a Sión y va a hacer una obra de purificación, va a limpiar la iglesia para que juntos, como un cuerpo entero, vayamos a todo el mundo a cumplir la misión de la verdad y no estar jugando en mojar gente y sacar gente y ingresarlos a la iglesia hasta en un sábado y desaparecen. Ya ese jueguito se tiene que acabar.
porque Dios tendrá que venir a limpiar a la iglesia y la va a purificar, y así la iglesia tiene que triunfar en todas las naciones y va a traer no 1000 personas convertidas, sino millones de personas convertidas. Tantos van a ser los convertidos a la iglesia adventista ya purificada, que nadie va a poder contar tanta gente convertida. Eso es lo que creemos, porque así está escrito. También en Isaías nos da más luz de la obra que va a hacer el Redentor Cristo Miguel en la iglesia. Isaías, el capítulo 63. Esto es fuerte. La verdad que es muy fuerte lo que voy a leer, pero está escrito. Y como está escrito, yo lo creo, y usted también. Es nuestro deber enseñarlo y compartirlo, propagarlo. Ahora es nuestra oportunidad de tener parte activa en la obra misionera. Isaías capítulo 63 del 1 al 3 declara: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Respuesta: yo, el que hablo con justicia, grande para salvar. En el verso 1 se hace la pregunta: ¿quién es este que viene con vestidos rojos? Y ahí mismo se responde: yo, el que es grande para salvar. ¿Y quién es grande para salvar? Cristo, como Redentor, como Salvador. Por lo tanto, el que viene aquí en esta escena con vestidos rojos es Cristo. Seguimos leyendo. Isaías 63, verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa como la del que pisa el lagar? Cristo responde en el verso 3. He pisado el lagar solo, de los pueblos nadie estuvo conmigo. Eso ya se cumplió, pero esta parte todavía no se ha cumplido, está por cumplirse. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manchó mi ropa. Cristo, el grande para salvar, le preguntan: ¿y por qué están rojos tus vestidos? Cristo responde: porque la sangre salpicó mis vestidos y manchó mi ropa, por eso es rojo. Eso todavía está en futuro. Todavía la ira del Cordero, la ira de Cristo, la ira de Miguel no se ha mostrado ni a la iglesia ni al mundo, pero está a punto de ocurrir. Estas son profecías que no se estudian, pero debieran estudiarse. Y en conexión con el libro de Daniel, hoy lo estamos analizando. Entonces, hermano y hermana, la sangre de muchos que no obtendrán el sello va a manchar la ropa de Cristo, y por eso va a ser rojo de tanta sangre. El profeta Amós, en el capítulo 9, el verso 10 dice: a espada morirán los pecadores de mi pueblo. Recuérdese que una de las características del título Miguel es que es la figura de Cristo como guerrero. Y hemos visto que el príncipe Miguel usa espada. Y eso se usó cuando vino a destruir a Jericó, cuando cayeron las murallas de Jericó. ¿Quién votó eso? Fue Cristo como guerrero, como Miguel. ¿Y quién mató a todos los de Jericó? Cristo y sus ángeles. Nuevamente, ahora no con Jericó, sino que ahora va a purificar su iglesia, Cristo, con sus ángeles que nunca han pecado. Ellos se van a encargar de purificar la iglesia. No lo digo yo, está escrito. Lo voy a leer en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 175, hablando de Cristo directamente, dice, pero en la fase de Miguel como guerrero, dice: Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 175. Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Aquí Cristo está sacándole filo a su espada, porque en algún momento Él va a tomar el papel de Miguel como guerrero. Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona
que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Cristo está a punto de limpiar la iglesia, su pueblo profeso. ¿Cómo lo va a hacer, hermanos? Lo va a hacer no con una soga, lo va a hacer con espada y le está sacando filo. Con Dios no se juega. Es asunto de vida y de muerte. Es muy serio. Esto merece ser compartido para alertar a los demás. Quizá varios puedan despertar y alarmarse y alarmar a otros para poder estar listos cuando Cristo tome nuevamente el papel de Miguel como guerrero, eliminará la cizaña y protegerá a los fieles. Así lo ha hecho en el pasado y así lo hará en nuestro tiempo. Escrito está. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Un tema sumamente serio. Hermano y hermana, si le gustó este video, dele like. Si esto es verdad, dele like. Y no solo like, sino que comparte este video. Y si aún, hermano y hermana, usted está viendo este video en YouTube y no se ha suscrito en nuestro canal, suscríbase. No se pierda ningún tema de toda la serie de Daniel. Soy el ministro Enoc Martín para servirle. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y le garantizo en el nombre de Cristo Jesús que nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.